Fíjense que cuando iniciamos el taller, ya varias mujercitas estaban despiertas desde las 4:30 de la mañana. La verdad, eso nos sorprendió porque ya estaban ahí mandando mensajito que a qué horas nos íbamos a conectar. Y es por eso que iniciamos estas capsulitas de estos 10 minutitos para esperar a que las demás puedan conectarse. Ya ven que a veces pues nos cuesta trabajo levantarnos temprano, pero algunas son bien madrugadoras y la verdad, felicidades. Felicidades a todas aquellas que han estado firmes y fiel a a estos talleres de lectura que edifican y transforman. Y pues realmente han transformado muchas vidas. Ha habido muchos testimonios, esposos levantados, matrimonios renovados, matrimonios transformados, mujeres también transformadas. Hemos visto los testimonios en nuestros hijos, cómo Dios ha obrado en todos ellos y la verdad las animo a que no dejen de conectarse porque son talleres que nos ayudan mucho, nos edifican nuestra vida y nos abren nuestro panorama, abren nuestros ojos a diferentes perspectivas de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y justo esto es algo de lo que se va a mencionar un ratito más, ¿verdad? A veces nosotras como esposas somos las ayudas idóneas de nuestros esposos para que ellos vean con claridad un futuro o ese llamado que Dios quiere para ellos. Muchas veces no lo han identificado o no han reconocido el llamado que Dios ha predestinado para cada uno de nuestros esposos. Pero ¿qué creen? Nosotras como mujeres sabias tenemos ese don de estar orando por ellos para levantarlos y para dirigirlos. Quizás no como mandarlos a, es que te toca hacer esto, no. Es estar en oración para que Dios abra su corazón, abra su mente, sus pensamientos y pueda escuchar la voz de Dios diciéndole, yo te creé para esto, ¿verdad? Pues miren, la otra vez escuché una frase y creo que anteriormente ya había escuchado esa frase que dice, detrás de una buena mujer hay un buen hombre. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Yo creo que sí, ¿verdad? Anteriormente como que yo decía, pues detrás de una buena mujer hay un buen hombre. Y yo decía, entonces no soy una buena mujer, porque probablemente mi esposo todavía no ha encontrado el llamado que Dios quiere para él. Y me preguntaba, a ver, mi esposo está contento con lo que hace, realmente hace las cosas que quiere hacer o que deseó hacer desde chico o no sé, después de joven, ¿no? Muchas veces a lo mejor hay incertidumbre en sus vidas y nosotros podemos ayudarlos a levantarlos. Nosotros podemos inclinar nuestras rodillas para que Dios forme a ese hombre, porque nosotros no lo vamos a formar. Dios es el que lo va a formar, ¿verdad? Dios es el que le va a ayudar. Dios es el que hace crecer a cada uno de nuestros varones. Entonces, Dios tiene un llamado para cada uno de nuestros esposos. Mujer, ¿tú ya sabes cuál es el llamado que tu esposo tiene en Dios o en alguna otra área de su vida, en su profesión o en alguna otra cosa que él quiera lograr y que no lo ha logrado? Pues Dios nos ha dado una palabra que se las voy a compartir. En Efesios 1, del 17 al 19 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder
a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Pues aquí nos está llamando, o más bien nos está diciendo, que, o sea, Él ya tiene un llamado para cada uno de nosotros, para ti, para tu esposo. Y claro, cuando tú estás con un esposo, cuando tú ya tienes un esposo, Dios no te va a dar un llamado a ti y no le va a dar un llamado a él. Esos llamados que Dios tiene para cada uno debe de ser unido. Quizás no en lo mismo, pero sí en apoyo para lo que cada uno eh, Dios le ha llamado. Entonces, nosotros debemos de estar orando, mujeres, para poder ayudar a nuestros esposos si tienen alguna incertidumbre, si tienen alguna duda de lo que van a hacer en un futuro, ¿verdad? Entonces, pues anteriormente yo decía, bueno, a mí me gusta esto, me gusta, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en Zona Kids y mi esposo no quería estar en Zona Kids. Entonces yo estuve orando mucho tiempo para que él se incorporara al ministerio, y cuando ya Dios le dio el llamado del ministerio de los niños, híjole, era algo eh, maravilloso verlo ahí, cómo servía, cómo los niños lo buscan, o sea, hay veces que vamos caminando o estamos en un centro comercial y los niños lo saludan sin conocerlo, le dicen adiós, se le acercan y yo me quedo, wow, es sorprendente, ¿no? Entonces, ahí pude ver que Dios le dio ese llamado y muchos otros que él tiene, ¿verdad? Pero como esposa me corresponde orar para que Dios le abra esa visión. El, la palabra de este año precisamente es corre por tu visión. Entonces, si tú has visto que tu esposo todavía no tiene una visión clara, pues mujer, es tiempo de ponernos a orar por él. Es tiempo de levantarlo, es tiempo de ayudarlo, de animarlo. Si Dios ya te dijo a ti, yo tengo este propósito para tu amado, entonces orar y animarlo, ¿verdad? Ser intencionales, mujeres. Y pues bien, este es la capsulita del día de hoy. Mi nombre es Gladys Ramos. Nuevamente me presento para las que no me conocen, las que son nuevecitas. Y hoy quiero presentar a la expositora del día de hoy. Esta mujer es una mujer muy sabia. De hecho, fue una de las primeras que nos compartió iniciando este taller. Y es una mujer que escucha, ahora sí que escucha el llamado de Dios, que escucha la voz de Dios. Es muy amorosa, es muy, pues ama mucho a Dios, se le ve en la cara que realmente tiene una intimidad con Dios, que realmente tiene una relación. Y eso es increíble, eso es hermoso. Cuando tú te acercas a una persona, se puede ver esa conexión que tiene con Dios. Y ella es una de las personas que tiene una conexión con Dios directa, ¿verdad? Yo quiero presentar a mi amiga Ale García. Ale, adelante, te amo, mi hermosa. Te cedo el micrófono y la cámara también, ¿eh? Adiós, chicas. Muchas gracias, Gladys, hermosa, por esta introducción tan completa. Bendigo tu vida igualmente. Sabes que estamos aquí todas juntas con un mismo propósito y te quiero mucho. Bueno, pues el día de hoy apenas me andaba conectando cuando se fue la luz. Entonces oremos que pronto regrese o que el Señor estire nuestros datos, ¿verdad? Para que a todas nos alcance. Alcancemos a terminar de escuchar este tema porque está muy poderoso. Pues vamos a orar para iniciar nuestra lectura. Padre hermoso, te damos muchas gracias en esta maravillosa mañana. Te pedimos que nuestros corazones sean tierra fértil para
Te doy gracias por la vida de cada una de estas mujeres valientes y esforzadas, hambrientas de ti, de tu palabra, Señor, que seas tú, saciando esa hambre que tu Espíritu Santo ha despertado en ellas el día de hoy. Gracias porque tú quitas toda oposición y haces volver pronto la luz, Señor. Tu palabra dice, hágase la luz y la luz se hizo. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar, como decía Gladys, pues con este tema. Sabemos que estamos haciendo 2 temas en uno. Yo extraje pues de lo mejor de ambos, es el 9 y el 30, que habla de su propósito y su futuro. Ambos están muy relacionados, están muy ligados y quiero comenzar leyendo en la página 87. Voy a ir alternando, así que no podemos dar un seguimiento como tal. Dice, toda persona tiene un propósito. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces todos tenemos un propósito y un llamado de parte de Dios. Esta es la razón por la cual existimos. Es la misión, el objetivo, el plan de nuestra vida. Estamos aquí para glorificar a Dios y hacer su voluntad. Tu esposo necesita saber la razón por la que él existe y estar seguro de que su vida no es solo un accidente. Hace tiempo yo escuchaba en una prédica que decía que hay padres por error, pero no hijos por error, porque estamos aquí porque Dios así lo quiso. Así que no somos error, mujer. Tu esposo tampoco es un error, porque cada persona que llega a este mundo ya está planeada en el corazón de Dios. Y es muy importante entender esto, ¿verdad? Para no poder apapachar o abrazar ese espíritu de rechazo en nuestras vidas, que muchas veces pues nos conflictúa bastante. Entonces dice aquí que tu esposo debe saber que él existe y estar seguro de que su vida no es un accidente, sino que está aquí por un designio divino. Mujer, tú también estás aquí por un designio divino. Debemos tener la certeza de que fuimos creados para un gran propósito. Cuando, cuando descubrimos ese propósito y sometemos nuestra vida a Dios, se convierte y nos convertimos para lo que fuimos creados, encontraremos satisfacción. Esto solo puede contribuir y esto también contribuye a tu propia felicidad. Cuando tu esposo encuentra su propósito, como decía Gladys en su testimonio de que su esposo encontró el propósito ahí que al principio no quería, pues es hermoso darnos cuenta cuando ellos están trabajando en ese propósito porque hay plenitud, hay felicidad, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede vivir sin una visión para el futuro, sin un propósito. Sin ello parece que la vida no tiene sentido y es una realidad que aun cuando no tengamos una visión o un propósito, pues cada día morimos un poco, ¿sí? Cada día, eso es un hecho. Cada día que pasa es un día menos que tenemos de vida y que tenemos que aprovechar esa vida que Dios nos ha dado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 29:18. Dios nos ha dado el poder de profetizar, mujeres, así que debemos de aprovechar este don maravilloso que el Señor nos ha dado. Muy bien, pues continúo leyendo en la página 30. Dice, tener visión no significa saber los detalles específicos en cuanto a lo próximo que va a suceder. Tiene que ver con un sentido general de hacia dónde te diriges y tener la esperanza de que hay algo bueno en el horizonte. Es saber que si tienes un futuro y un propósito, es saber que sí, que tienes un propósito y un futuro que es brillante. Porque en Dios lo sabemos, que nuestro futuro es brillante. Escuchaba de nuestro pastor Marcos que la ansiedad viene a causa de pensar demasiado en el futuro, ¿sí? Pero cuando tú estás convencida de que tienes a Dios, entonces tú debes de estar segura de que en Dios tienes un propósito y un propósito y un futuro brillantes, ¿va?
Así que no hay por qué tener ansiedad. Además, en Primera de Pedro dice, echen toda su ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Y bueno, continúo. Dice, si que he aprendido, dice la autora, que en más de 2 décadas de casada, la esposa no puede poner presión sobre su esposo, como nos mencionaba Gladys. No podemos orar como para hacerle manita de puerco a Dios y decirle, Señor, pues ayuda a mi esposo y que él se incline por esto, ¿no? O sea, no, porque eso es manipulación, eso no viene de Dios. Entonces, lo que sí podemos hacer es orar para que él se convierta en esa persona y sea ese modelo de acuerdo al plan de Dios. Yo quiero platicarles mi testimonio aquí, que recuerdo mi esposo no encontraba cuál era su propósito, ¿verdad? Para lo cual era él bueno. Y yo le preguntaba, ¿qué te gusta hacer? No, pues no sé. Y así andaba, pues perdido. Entonces, termina con un trabajo y me dice, ¿y ahora qué? Le dije, no, pues no tengo idea, ¿verdad? Y de pronto, pues se sale a buscar trabajo y se lo dan en una cervecería, andar de repartidor. Yo dije, Dios santo, cuando me contó, dije, no, o sea, eso es lo peor que pudiera hacer, ¿verdad? Sin embargo, ustedes están de acuerdo conmigo que yo no era la indicada para decirle que no debía trabajar ahí, porque el Señor lo sacó del alcoholismo. Entonces, realmente yo lo que hice, como dice nuestra compañera Gladys, es doblar rodilla y estar hablando con Dios, clamando a Dios, Señor, tú muéstrale, tú ábrele puertas en otro lugar para que Él no entre a ese trabajo, porque no va a ser de edificación para su vida. Pues resulta que un día antes de que le llevaran los uniformes de la cervecería, justo mi hermano, que es contador, le llegó una auditoría muy grande. Y, y mi cuñado, el esposo de Conchita, trabajaba ahí con él en el despacho y le dijo, oye, fíjate que Rafa tiene muchísimo trabajo ahorita y necesita quien capture datos en la computadora y pues tú eres bueno para capturar datos. Entonces yo le dije que te iba a comentar si querías apoyarnos para que estuvieras capturando todos los datos en lo que nosotros sacábamos lo demás. Y me dijo, ¿cómo ves? Le dije, sí, adelante. Y dice, pero no voy a venir a dormir en 3 días. No importa, le dije, pues ya después te recuperas. Dice, oye, ¿y el trabajo de la cervecería? Le dije, pues Dios tiene el control. Le dije, empieza y pues ya el lunes, que era sábado en la mañana. Entonces le dije, ya el lunes, pues ya vemos. Resulta que me dice, bueno, van a venir a traerme los uniformes. Y yo orando, Señor, por favor, cierra esa puerta que nadie pueda abrir, porque yo sé claramente que no es de bendición. Yo le decía, ¿tú crees que no se te va a antojar, amor, una cerveza cuando estés repartiendo en el calorón? Entonces me decía, no, Dios ya me sacó de ahí, yo ya no voy a volver, pero sabemos que el diablo es cochino, ¿no? Entonces resulta que cuando se va a trabajar con mi hermano, me llevan los uniformes. Y en la noche del sábado me dice, oye, me encanta hacer lo que estoy haciendo. Dice, y si le digo a tu hermano mejor que me dé trabajo ahí en el corporativo, le dije, pues esa es una estupenda idea. Y me dice, pues voy a platicar con él. Entonces, porque llegó nada más a bañarse, se regresó y el domingo en la tarde noche me manda un mensaje y me dice, eh, estoy seguro de que esto es lo que quiero hacer. Entonces, la verdad me dio mucho gusto y dijo, si llegan a llevarme los uniformes, pues regrésalos, diles que pues no voy a trabajar ahí con ellos. Entonces, a mí la verdad eso me llenó de gusto. El lunes que terminó la auditoría me dijo, hablé con tu hermano y ¿sabes qué? Pues me ofrece menos de lo que voy a ganar acá en la cervecería, pero voy a tener seguro social, voy a tener pues algunas prestaciones de ley, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? No importa el sueldo, porque aquí tienes forma de ir desarrollándote, de ir creciendo. Entonces, para no hacerles la historia larga, eh, él le gustó tanto lo que empezó a hacer que decidió estudiar la carrera de contador público.
y hasta la fecha le va súper bien. Yo agradecida con Dios porque cuando nosotros vamos delante de Dios, como decíamos al principio de las lecturas, con un corazón correcto, Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Entonces, no es para manipular, sino para guiarlos hacia el propósito que tiene Dios para sus vidas, ¿verdad? Y no solamente hablo en el ámbito secular, sino también en el ministerial, ¿sí? Porque no importa si estén haciendo algo para el ministerio o algo, un trabajo secular, pero es donde Dios guíe, donde Dios abra puertas, donde Dios esté contento con eso que están haciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser mujeres bien diligentes con nuestra oración. Eh, Paso a la página 30. No todos los hombres tienen esa certeza. Cuando esto sucede, casi puedes ver que sus vidas son consumidas. Hasta el hombre más espiritual de repente puede cansarse demasiado, estar acabado, derrotado, distanciado de Dios, confuso acerca de quién es Él y por qué está aquí en la tierra, y perder su visión para el futuro. Puede ver su sentido de propósito, perder su sentido de propósito y por este motivo estar abrumado y no tener esperanza. Si pierde de vista sus sueños y se olvida de la verdad en cuanto a sí mismo y a su situación, puede terminar creyendo mentiras destructoras acerca de su futuro. Y dice aquí en Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios dice que no oigamos las voces que hablan mentiras, porque cuentan visiones que se han imaginado y porque no producen de la boca del Señor. Esto está en Jeremías 23:16. Así que cerremos nuestros oídos a la voz del enemigo y entonces podemos ser más sensibles a la voz de Dios. Cualquier visión para el futuro que esté llena de fracaso, falta de esperanza, no viene de Dios. Jeremías 29:11 dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, en Él, mujer, siempre hay esperanza. Dice, Él puede dar esperanza para volver a soñar y traer su verdad a las mentiras del desánimo. Él nos da esa seguridad de un futuro prometedor. La oración es el medio a través del cual Él puede cumplirlo. Entonces, tenemos que estar conscientes que la oración es poderosa, ¿sí? Necesitamos orar para que Él escuche el llamado de Dios, para que Él haga y esté alineado con el propósito de Dios para su vida. Cuando estás al lado de un hombre que está cumpliendo su llamado y haciendo aquello para lo que fue creado, tú estás consciente de su dirección interna, confianza y seguridad. Aquí vienen unas preguntas acerca de cómo te sientes cuando tu esposo está haciendo, permítame, ¿cómo te sientes acerca de lo que tu esposo está haciendo en su vida? ¿Cómo te sientes con lo que tu esposo está realizando en este momento, mujer? ¿Sientes falta de paz porque él está en un camino que no le satisface, que le golpea y no le lleva a ninguna parte? Si es así, entonces ora. Señor, saca a mi esposo de este lugar, revélale lo que le has llamado a hacer y ábrele puertas de lo que se supone que él deba estar haciendo, ¿verdad? Orar de esta manera no significa que tu esposo será sacado de lo que está haciendo y lanzado a otro lugar. Puede suceder de esta manera, pero a menudo lo que ocurre es un cambio en la perspectiva del hombre. Yo tengo, dice la autora, un amigo que ha trabajado por años en una fábrica haciendo aviones. Cuando él escuchó el llamado de Dios a su vida, sabía que iba a ayudar a adolescentes con problemas. También sabía que no debía dejar de su trabajo. Como resultado, su trabajo proveía suficiente dinero para sostener a su familia y le ofrecía el tiempo del horario que él necesitaba para poder llevar a cabo lo que tenía que hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces,
Esto va más allá, como les comentaba, si es un trabajo ministerial o secular. Lo que importa es la obediencia a Cristo, que Él pueda seguir lo que Dios le está mostrando, ¿sí? Sabemos que en la obediencia hay bendiciones. Así que dice aquí, no importa lo que Dios ha llamado a tu esposo a hacer o a hacer, Él también te ha llamado a ti para apoyarlo. Somos su ayuda idónea, mujeres, y hemos sido diseñadas para apoyar sus planes, sus proyectos y orar que Dios le dé dirección. Si eso que ellos están anhelando no viene de Dios, como les decía hace rato en mi testimonio, que Dios cierre puertas y pueden ver que lo hace. O sea, porque yo lo viví, entonces no es un Dios que está cerrado a tus súplicas, a tu clamor. Cuando Él ve que tu corazón está alineado al de Él y tú realmente anhelas lo mejor para tu esposo, Dios abre puertas y cierra puertas, ¿sí? Él también te ha llamado a ti para que seas esa ayuda, para edificar un buen hogar, para criar a los hijos, para estar presente ahí con Él y ofrecer oración, esas oraciones de apoyo. Otras mujeres quizás tomen un papel activo convirtiéndose en compañera y también en ayudante. También podemos ayudarlos en su trabajo, en lo que ellos necesiten. Dice, Dios te ha llamado a ti también para hacer algo, pero va a encajar con lo que está llamado en tu esposo y no será algo de conflicto, ¿sí? Entonces tienen que estar de mutuo acuerdo porque dice su palabra, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Obviamente que no. No podemos, es como una yunta. No puede un animal jalar para un lado y el otro para otro, ¿verdad? Los bueyes se hicieron para arar la tierra juntos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en unidad, en la unidad hay poder, mucho poder, ¿sí? Dios no es el autor de la confusión, la contienda o situaciones difíciles. Él es un Dios de tiempos perfectos. Él es un Dios de orden, Él es un Dios de paz, Él es un Dios de amor, ¿sí? Si tu esposo ya está caminando en su propósito para el cual Dios lo ha llamado, puedes contar con que el enemigo de su alma vendrá a arrojar dudas, en especial si no ha visto aún nada cercano a la visión final o el éxito que desea. Siempre el enemigo va a estar acechando porque el enemigo le complace estarnos torturando, estar trayendo duda a lo que Dios ya nos ha prometido. Pero a pesar de que tus ojos no o sus ojos no vean todavía el propósito, tú anímalo, exhórtalo, ¿sí? Recuérdale las promesas que Dios le ha dado a su vida y levántalo. Tus oraciones pueden ayudar a disipar el desánimo y evitar que se apodere de él. Puedes ayudarlo a escuchar y asirse a la revelación de Dios. Esto puede causar que él viva su vida con propósito, ¿sí? Esto puede causar que él viva esa vida con ese propósito. Muy bien, pues déjame decirte que si aún no es así, debes de seguir orando. No te canses, mujer, no te canses de orar, ¿sí? Sigue y no seas piedra de tropiezo. Esto lo puso el Espíritu Santo en mi corazón cuando estaba haciendo el tema, de que no fuera piedra de tropiezo, porque yo recuerdo, denme un minuto, ya llegó la luz, voy a prender el foco. Gracias a Dios, ya nos llegó la luz. Pues yo recuerdo, les quiero platicar esto, cuando yo oraba, yo le decía, Señor, ayuda a mi esposo, que él pueda cumplir el llamado, que él pueda cumplir sus metas, que él pueda cumplir sus sueños, sus anhelos, porque yo veía que él hacía una cosa y se le cerraban las puertas y él quería hacer otra y se le cerraban las puertas. Cuando él empezó a trabajar en lo de contabilidad en el despacho, él quiso empezar a emprender con lo de computación porque su primer carrera era ingeniero en sistemas, solo que se vino a Manzanillo y pues la dejó trunca, ¿verdad? No terminó, pero le gusta mucho lo de programación y todo eso de las computadoras y es muy bueno para eso. Sin embargo, cuando él empezó a querer emprender en esto, en venta y arreglo de computadoras y todo eso,
venta de sistemas, se le cerraban las puertas y se le cerraban las puertas y yo oraba, Señor, por favor, ayuda a mi esposo, yo quiero ver que sus planes prosperen. Y un día sí estaba yo, ni siquiera estaba yo metida en la presencia, mujer. Tú puedes hablar con Dios en cualquier momento y tienes que tener la certeza de que Dios te está escuchando. Sí, entonces yo empecé a orar así, estaba yo sacando ropa de la lavadora. Tú dime si tiene algo de espiritual estar sacando ropa de la lavadora, ¿no? Entonces, cuando yo estaba platicando con Dios así, él me dijo, yo le pregunté, ¿qué está pasando, Señor? Y él me dijo, tú le estorbas. Cuando Dios dijo eso, yo le dije, Señor, pues ayúdame entonces y muéstrame en qué forma estoy estorbando, porque yo he tenido un salón de belleza por más de 25 años y yo he trabajado ahí, gracias a Dios, siempre me ha ido muy bien. Y pues obviamente cuando había alguna necesidad de completar o algún pago o esto, aquello, pues ahí estaba yo, ¿no? Apoyándole. Entonces, él me dijo que yo le estorbaba y yo le dije, pues haz algo, señor. De verdad no tardé mucho en haber dicho eso cuando se viene la pandemia. Como al mes se viene la pandemia. Mi negocio del salón cerrado porque no era un negocio de primera necesidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo tengo una frase que digo, antes muertas que sencillas, ¿verdad? Pero en ese momento, la verdad es que sí había trabajo porque las personas nos seguían buscando, pero era así como a puerta cerrada, muy, muy discretamente y trabajábamos así, pero una o dos personas al día, desinfectábamos todo otra vez y así estuvimos trabajando, como pues yo creo que por más de 6, 7 meses. Entonces, cuando yo empecé a menguar, yo claramente me pude dar cuenta cómo Dios empezó a levantar a mi esposo. Y cuando llegó el tiempo, sabemos, en esta pandemia del home office, gracias a eso descubrimos estas bendiciones de hacer conferencias en línea, donde podemos alcanzar a muchísimas más personas, a conectar. Entonces empezó todo esto de la computación a dar más auge. Y me dijo él un día, yo estaba súper angustiada porque yo decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el pago de una mensualidad de un carro que ya casi terminábamos de pagar, pero todavía estaba la mensualidad del carro. Estábamos pagando renta, estábamos pagando escuela de nuestras hijas, escuelas, colegios particulares, y aparte la alimentación, la luz, el teléfono, o sea, todos los servicios. Yo decía, con el sueldo de mi esposo no va a alcanzar. Y aparte, por solidaridad a la empresa, le dijeron que iba a trabajar el mismo horario, pero con la mitad del sueldo. Entonces yo dije, Dios, ¿qué va a pasar? O sea, no se puede solventar todos los gastos con la mitad del sueldo de él, ni siquiera completo. Yo recuerdo que estaba postrada en la sala de mi casa llorando en un tiempo de alabanza, porque en ese tiempo Amistad empezó a hacer amistad en línea. Y nos sentábamos en la sala a poner en la televisión el Facebook y ahí empezábamos a ver la prédica y estaba la alabanza. Y yo recuerdo que me postré y con mi corazón bien contristado y yo le empecé a hablar a Dios, le dije, Señor, por favor, ayúdanos. Mi alma está angustiada, como dice el salmista David, y yo necesito que tú me hables. Entonces no sé qué vamos a hacer. Yo veo todo oscuro, el panorama, cuando de pronto me dio una visión y en esa visión pude ver un cielo negro, o sea, literal, mujeres, negro. Veía unos nubarrones llenos de agua oscuro. Todo el ambiente se empezó a oscurecer cuando de pronto comenzó a surgir una rama del lado derecho seca, una ramita como de un tronco de árbol seca. Y en la punta estaba colgada una maceta llena de flores. Cuando yo vi eso, yo le dije, Dios, explícame, porque pues tú sabes que yo no sé nada, yo soy ignorante, Padre, y explícame qué significa esa maceta, qué significa ese cielo oscuro. Y él me dijo, yo lo pude percibir en mi corazón fuertemente, que me dijo, tú, a pesar de la tormenta, vas a florecer. Ay, no saben, todavía lo recuerdo y mi cuerpo se eriza de pies a cabeza, porque realmente así fue.
O sea, pude escuchar literal su voz trayendo confort a mi alma y cuando me dijo así, yo le dije, Señor, empecé a llorar más fuerte y yo le dije, Señor, pues yo no veo por dónde va a entrar la luz, pero si tú lo dices, yo te creo. Eso fue lo que le dije, yo te creo, Señor. Cuando terminó, pues, la charla y todo, nos levantamos, le comenté a mi esposo esa visión y me dijo: "Pues amén, nos unimos a eso que Dios te dijo". Y a otro día él me dice: "Oye, amor, ¿y si comienzo a promover lo de las computadoras?". Le dije: "Adelante, cielo". Y dice: "Voy a mandarle mensaje a mis contactos para decirles que tengo, venta de computadoras", porque él tiene una persona en el extranjero, ¿verdad? Ahorita ya me estoy aventando el anuncio. Entonces, él le surte computadoras muy buenas a muy buen precio, y de pronto empezó a enviar así mensajes a sus conocidos y de pronto empezó que 3 computadoras, que 5 computadoras, que 4 computadoras, que una empresa para todos sus empleados, 8 computadoras. Y cuando yo noté, Dios lo estaba levantando tan grandemente que él estaba fascinado. Pero, pues, resulta que Dios también trató conmigo, o sea, no nada más fue de que Él lo levantara y que empezara a irle bien, sino que Dios empezó a trabajar conmigo en esa área de yo menguar, porque desde que yo recuerdo cuando nos casamos, yo al principio de los tiempos cuando nos casamos, pues, yo llevaba la mayor parte de gastos, porque él estaba así, de un trabajo a otro trabajo, y pues, yo pidiéndole a Dios que encontrara su propósito de vida, ¿verdad? Su camino donde fuera de bendición para la familia, pero sin embargo, tardó tiempo en surgir esa respuesta, en llegar esa respuesta. Casi, pues, de la pandemia para acá fue que él se empezó a levantar, tiene que 5 años, con este año van a ser 5 años. Tiempo atrás, realmente la que llevaba la mayoría de los gastos era yo. Cuando esto pasa, pues, yo tenía que menguar, yo tuve que menguar a fuercitas. Y digo, pues, también era necesario, porque en la medida en que yo mengué, él se empezó a levantar, ¿sí? Y él empezó a darse cuenta cómo Dios lo empezó a posicionar en su lugar de cabeza, de proveedor, pero yo tenía que empezar: "Amor, necesito, pues, acá entre nos, ¿no? Toallas femeninas, necesito ropa interior, amor, ya no tengo zapatos, amor, necesito esto". Para mí, de verdad, créanme, mujeres, que como yo nunca estaba acostumbrada a pedirle, era bien difícil. Dios trabajó muchísimo ahí en el área del orgullo y y para su gloria, porque yo podía ver cómo él podía suplir mis necesidades, y había momentos que yo lloraba, y yo le decía: "Gracias, Señor", porque yo nunca me imaginé que él pudiera suplir todas las necesidades de su casa, incluyendo las mías, ¿no? Así que démosle la gloria y la honra a Dios, porque Él es bueno y siempre está al pendiente de todo lo que nosotros pedimos. Dice su palabra que para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos. Así que debemos estar confiadas, creyendo que Él lo hará, ¿sí? Y también estar orando porque lo que Él esté haciendo cuente para la eternidad, no nada más para suplir necesidades físicas, para suplir necesidades terrenales, ¿sí? Después de mucho tiempo entendemos que hay decisiones que afectan nuestra eternidad y que aún el destino de los que nos rodean en esta tierra. Sí. Por ejemplo, él tomó la decisión de comenzar a vender esas computadoras y le empezó a ir súper bien. Lo buscaron para vender un programa de computación, también empezó a hacer mantenimientos. Entonces, cuando no estaba en la oficina, se levantaba temprano, a las 8 de la mañana salía a hacer mantenimientos y luego regresaba y instalaba un programa en un sistemas de alguna empresa y todo el tiempo estaba ocupado, estaba trabajando. Yo bien gozosa por verlo hacer lo que le gustaba, ¿verdad? Pero también entendí que lo que él tenía que hacer era, para la eternidad, y empecé a orar. Entonces, yo, contenta de que él estuviera haciendo lo que le gustaba y que también él
tuviera el tiempo para invertirlo en aquello, ¿sí? Que, que Dios necesitaba. Entonces yo oraba, yo le decía, Señor, pues también ayúdalo a que él pueda darte su tiempo, a que él pueda servir, que no sea parte de la congregación. Y cuando terminó esta pandemia, este, pues empezó a servir ahí en la congregación. De hecho, está ahí en proyección, sirviéndole al Señor con esos talentos que Él le ha dado. Entonces, el trabajo va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cuando Dios nos guía hacia un propósito, hacia un proyecto, eh, pues obviamente Él nos va dando esa sabiduría para emplearlo también en su congregación, a servicio de las personas de su iglesia, ¿verdad? Así que la pregunta surge, ¿lo que tu esposo está haciendo ahora tiene ganancias y efectos en la eternidad? ¿O solo es una ganancia temporal? Hazte esa pregunta, mujer, analízala. Y si no está él haciendo cosas para lo eterno, si él todavía tiene cegado su entendimiento, ayúdalo. Como decía Gladys, sigamos orando, no desmayemos. Señor, guíalo hacia donde tú quieres y que ese trabajo sea para que también puedas usarlo en donde tú lo has llamado en lo ministerial, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Se me vino a la mente esto, porque él no solo marcó la historia de Israel y de sus generaciones, sino que entró a la memoria de Dios, ¿sí? David pudo ser un hombre llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo conocía. Mujer, esfuérzate porque tu varón sea conocido por Dios. Sí, porque acuérdate que ya no son más dos, sino uno. Clama porque ustedes como matrimonios estén delante del trono de la gracia, que Dios pueda conocerlos, que sean íntimos de Dios, ¿sí? Y también puedan marcar la eternidad. Eh, ¿Qué habrá hecho ese ser humano, David? Fue un hombre de carne y hueso como tú, como yo, como nuestros esposos. ¿Sí? Para tocar tanto el corazón de Dios. ¿Qué habrá hecho? ¿Sí? Y ahora también marcar la eternidad. Porque no nada más nuestro propósito es aquí en la tierra, sino nuestro propósito tiene eternidad, mujer. Tenemos que ver más allá de lo que está aquí, porque acuérdate que las cosas espirituales son más reales que lo que vemos, porque lo que vemos es pasajero, lo que vemos tiene fecha de caducidad, pero lo que no vemos es eterno. Lo espiritual nunca va a pasar, ¿sí? Así es de que dice Apocalipsis 5:5 que de David viene la raíz de Jesús y que ahora David, ¿sí? Se le ha dado la autoridad a los ancianos y él es un anciano que ahora está ahí arriba en el trono, ¿sí? Con Dios y que a él se le ha dado la autoridad, dice Apocalipsis 5:5, para poder cortar, abrir el sello de las profecías que vienen para estos próximos tiempos. Entonces, imagínate, o sea, David no fue un hombre nada más que marcó aquí en la tierra su generación, no nada más fue un hombre que peleó por su patria, por Israel, sino que fue un hombre que fue conocido conforme al corazón de Dios porque él iba. Sabemos que somos carne y él lo sabía y tenía debilidades, porque si tú no sabes la historia de David, él también tuvo pecados, él fornicó, ¿sí? Y tuvo un hijo de ese pecado, el cual pues pagó con creces porque ese hijo no le sobrevivió, murió a causa del pecado. Pero ¿sabes qué? Él iba con un corazón contrito y humillado delante de Dios, arrepentido. Entonces, mujer, si tú de pronto sientes que tus pecados te apartan de Dios y que tus oraciones no están llegando al trono, dobla tu rodilla y pide perdón a Dios por ti y por tu esposo. Eso te va a hacer una mujer conforme al corazón de Dios, a tu esposo un varón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Dios va a ver porque dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito
ni humillado. Entonces, esta era la diferencia de David. Él sabía que era un hombre pecador, pero se arrepentía con todo su corazón. Así que tenemos que hacer que Dios voltee su rostro hacia nosotros y podamos marcar una diferencia en nuestras generaciones y en la eternidad. Ayuda a tu esposo, guíalo a que él cumpla ese propósito eterno también. Dice Salmos 23, no, perdón, Salmo 23. Haga memoria, Dios, de todas tus ofrendas y sea aceptado tu holocausto. ¿Sí? Que Dios acepte tu ofrenda, que Dios acepte tu oración. Y al final viene una palabra que dice Selah, Selah. Si no sabes qué significa esa palabra de Selah, significa medita en esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú puedas realmente hacer una pausa y meditar si lo que tú estás haciendo, si lo que tu esposo está haciendo, está alineado al plan de Dios. Está siendo su vida una ofrenda fragante para Él. ¿Sí? Medita en lo que estás haciendo y prepárate para lo que viene. Porque realmente, mujer, en Cristo, lo mejor siempre está por venir. Cobra ánimo. No te desanimes. Mira tu relación, tu situación actual con los ojos de la fe y profetiza. No te dio Dios ese don de profetizar para hablar cosas negativas. Tienes que hablar cosas positivas. Dice su palabra. Habla las cosas que no son como si fueran. Si tú ves que tu esposo no ha encontrado ese trabajo que le satisface, que le llena, tú debes seguir orando, clamando, Señor, ayúdalo a encontrar su propósito. Señor, úsame. Señor, permíteme ser esa guía para él, esa ayuda, ese consuelo, ¿sí? Levántate, mujer, y resplandece, porque gracias al Señor y a que estás conectada a este taller, tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. La luz de Cristo ha entrado a tu hogar a iluminarlo, ¿sí? Varón, si estás ahí y escuchas, Dios tiene grandes planes y proyectos para ti. El versículo de levántate y resplandece porque ha venido tu luz. No tengo exactamente la cita, pero se las comparto en el grupo, ¿va? Entonces, varón, levántate, levántate tú también y resplandece. Sanen su pasado, limpien Isaías sus heridas, 61. permítanle al Espíritu Santo. Gracias, Bella. Isaías 61. Gracias, Elba. Entonces, entréguenle a Dios todas sus heridas. Entréguenle al Señor todo su dolor, todo su pasado, porque Él tiene un futuro lleno de esperanza, dice en Jeremías 29:11, como leíamos. Así que aférrate a Él, tómate de su mano y permítele que Él sea quien los guíe, para que ustedes puedan darse cuenta, como todas las que estamos aquí. No te digo que nuestras luchas terminaron, que ya todo es miel sobre hojuelas, pero ¿sabes cuál es la diferencia, mujer? Que tomadas de la mano de Cristo, el pasar por los desiertos es mucho más sencillo. Cuando tenemos su guía, su instrucción, su Espíritu Santo mostrándonos el camino, todo es mucho más sencillo. Y si tú dices que Jesús es tu Señor, ¿sí? Toma decisiones consultándole a Él, ¿sí? Consultándole a Él. Porque ¿quién que tiene un jefe hace lo que quiere? Nadie. Entonces, cuanto más nosotros que tenemos como Señor el Todopoderoso, el Creador del universo, pues tómalo en cuenta para cualquier decisión que vayas a tomar, grande o pequeña, tómalo en cuenta. Y Él va a guiar tus pasos, dice su palabra, por sendas de rectitud y caminos de justicia. Así que yo les animo, les exhorto a que no se rindan. Tómense de la mano de Dios y realmente que estos testimonios de mi vida y esta lectura haya traído a sus corazones esperanza
y guía para que puedan apoyar a sus esposos, ¿verdad? Ayudarlos. Ustedes son su ayuda idónea. El Señor los puso ahí. No pienses que tu matrimonio fue una coincidencia o fue una mala decisión. No pienses eso. Esas son mentiras del diablo y veíamos que tienes que cerrar tus oídos a esas mentiras que traen desesperanza. Esa no viene de Dios. Tú estás con tu esposo porque Dios así lo quiso, ¿sí? Porque Dios así lo quiso. Esfuérzate y sé valiente. Dice Josué 1:9, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si Él te sostiene, Él te va a ayudar, Él te va a dar la fuerza y todo lo que tú necesites, mujer, ¿sí? Para ser esa persona, esa mujer que edifique su casa, que le dé a su hogar esa paz que viene del Señor, que tú puedas bajar la presencia del Señor del cielo y establecer un pedacito de cielo en tu hogar. Esa es nuestra misión, mujeres. Esa es nuestra misión. ¿Sale? Entonces yo voy a cerrar mi micro para que si alguna de ustedes quiere comentarnos algo, pueda hacerlo con libertad, ¿verdad? Yo veo, que dice Rolando Olmos. No sé si quieras comentarnos algo, Bella, quien quiera que seas, Cari Hermosillo, Sonia. Primero empezamos con Rolando, si no pasamos con Cari. Les cedo el micrófono. Adelante. Hola, buenos días. Pues yo quisiera, pues en mi vida, no ser esa mujer como ahorita soy con mi esposo, porque soy una mujer, pues, este, desesperada a veces. Luego él se quiere cambiar de trabajo. Esperemos a Dios que las puertas de ella donde quiera entrar a trabajar, pues sean bienvenido para él. Y pues que sí le den ese trabajo. Ahorita nos ha ido muy mal. Hay casos que no me siento bien, luego le grito a mis hijos y pues sí, me siento muy, muy desesperada. Cobra ánimo, Bella, cobra ánimo. Acuérdate, dice Romanos 8:28, todo obra para bien a los que aman a Dios. Y al estar tú aquí conectada en estas lecturas, a pesar del desánimo que siente tu alma, es una buena señal, porque tú todavía tienes en tu corazón la fe y la esperanza de que Dios hará algo nuevo. Y así va a ser. Yo sé que dentro de no mucho tiempo tú misma estarás dando testimonio de una gran victoria. Estamos orando por ustedes, por cada una de sus necesidades y créeme que el Señor escucha las peticiones que levantamos delante del trono de la gracia. Entonces, tómate de su mano, no te canses, llénate con su Santo Espíritu cada mañana, póstrate y dile, Señor, abre los cielos para mi esposo. Dale gracia delante de las personas que pueda encontrar el trabajo idóneo, que Él sea el canal por el cual tú bendices esta familia, Señor. No te canses, Bella, no te canses. Como les decía, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. A tu hogar ha entrado la luz de Cristo y tú eres ese canal de bendición que el Señor va a usar para edificar la vida de ese varón y para establecer el reino de los cielos en tu hogar. ¿Sale? Te mando un abrazo. Gracias por ese testimonio. Cari, adelante, Bella. Gracias, Ale, gracias por el tema. ¿Sabes? Me acuerdo bien, les voy a compartir que yo me acuerdo que cuando mi esposo estaba tratando de decidir él por sus propias fuerzas de que si seguía o no seguía en la policía, recuerdo que hubo un momento en el que pues se decidió, ¿no? O sea, se decidió en ya renunciar a su trabajo porque pues ya estaba conociendo a Dios. Entonces, pues como que no, él mismo decía, ¿sabes qué? Pues no es mi trabajo, pues es de corrupción, es de mucha infidelidad,
pues lo que implica, ¿no? Así realmente peligro aparte. En total que tomó la decisión y se vino una racha muy fuerte en nuestra casa. Incluso llegó el momento en el que yo tuve que ponerme a trabajar. Desde casa yo me puse a hacer postres, vendía, iba empecé con su oficina, me acuerdo, y ahora me da risa, y digo risa, una risa bien, no burlándome, pero me acuerdo que él en algún momento llegó a sentirse y me lo dijo, porque íbamos al súper y pues éramos ofertas, ¿no? Porque hasta en eso Dios trabajó con nosotros, en la administración de nuestras finanzas. Llegó el punto, como dices, donde Dios obró, de lo malo obró algo bueno, porque pues me la creen que yo no sabía en todos los años que tengo con mi esposo, que son más de este 13, 14 años, yo no sabía cuánto era su nómina. Imagínense nada más la desconfianza que había entre nosotros. Yo no sabía cuánto ganaba, yo no sabía cuánto era su ingreso. Yo nomás sabía, que había dinero en casa porque a mí me daba, pues, lo de mi semana o las necesidades que suplía. Entonces llegó el punto en el que hasta supe, pasando por esa racha de escasez económica fuerte, yo supe cuánto era su nómina. O sea, imagínense qué tan mal estábamos en esa área. Y de ahí, pues, empecé yo a trabajar. Él no salía a trabajar porque estaba en ese tiempo la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, y yo empecé a trabajar. Entonces, él me decía: "No me gusta que lleves tú toda la carga de la casa de los gastos". Y me acuerdo que yo le decía: "Amor, pero ya por mucho tiempo tú has suplido, ahora es mi oportunidad, ahora me toca apoyarte, ahora me toca a mí suplir las necesidades de esta casa, a lo mejor no al 100%, pero pues algo es algo, ¿no?". Entonces, cuando yo empezaba a mostrarle mi apoyo y mi comprensión por lo que él estaba pasando, él empezó a sentirse un poquito más tranquilo porque, pues, tenía presiones, tenía pensamientos, como dices, sale de, pues, de que qué va a pasar en el futuro, cómo le voy a hacer, ¿no? Y llegó el punto en el que, pues, ya yo era la que llevaba la carga de los gastos. Gracias a Dios que suplía, con el trabajo que yo hacía, suplíamos, pues, lo que teníamos que pagar, ¿no? Gastos en casa. Y llegó el punto en el que él se empezaba a sentir incómodo, incluso cuando llegaba a la casa y yo ya tenía comida hecha, me decía: "No, porque yo no aporté a la casa". O sea, imagínense qué tantas cosas traía en su mente que yo llegué a decir, yo ya decía, yo le decía: "Amor, no te preocupes, pues ya hay comida, ya está hecha, ya Dios suplió". Pero es que y empezaba como a excusarse de: "Es que yo no puse, no sirvo para nada, soy un fracasado". Y ahí fue donde él empezó a tomar de una manera fea, ¿no? Y pues yo lo trataba de entender, pero como dices, lo único que yo hacía era orar. Cada vez que yo estaba haciendo la comida y sabía que llegaba, yo decía: "Señor, que él venga con un corazón dispuesto a disfrutar de la comida que nos das, que él no tenga esos pensamientos de que es un fracasado". Señor, yo declaro la mente de Cristo sobre mi esposo. Y ya venía, llegaba, entraba, lo abrazaba: "Amor, ¿cómo te fue? Amor, mira, hice agua de limón", su favorita, porque yo trataba también de ser intencional, y eso es una parte importante, que si estás atravesando por esta etapa de escasez económica dura o una situación difícil, sé intencional. Si tú, mujer, tienes la oportunidad de estarlo apoyando, sé intencional. No sé, si tú tienes oportunidad de hacer su comida favorita, hazla. Si tú tienes oportunidad de darle algún presente, no sé, un chocolate, unas papas, no sé, algo que a él le guste, hazlo, porque de cierta forma trae un descanso. Tú eres, eh, físicamente vas a ser un bálsamo para él, donde él va a llegar a casa y va a tener ese descanso. Entonces, para mí es una parte importante, no es que, ay, no, el hombre siempre tiene que cargar. No, si está esta situación en tu hogar, hazlo, también es válido. También es válido que nosotras también llevemos de cierta forma este, eh,
pues cargar con esos gastos. También es válido en lo que él se acomoda, en lo que él tiene un trabajo estable, en lo que él ahora sí que se estabiliza. Entonces, la verdad, eso a mí me sirvió muchísimo y hasta el día de hoy, pues en nuestras finanzas hemos sido y hemos tratado de ser lo más ordenados posibles. Confiamos ya el uno del otro cuando la verdad no se confiaba nada. Decíamos, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Imagínense bien divididos, ¿no? Pues claro que no íbamos para ningún lado, pero Dios en lo malo obró algo bueno Así es. para que nuestro hogar fuera marchando bien. Muchas gracias, Ale. Gracias, Cari. Muchas gracias a ti, Cari. Qué buen testimonio. Y pues yo creo que tu testimonio resuelve algunas de las cuestiones que está pasando esta chica anterior que no nos comentó su nombre o no recuerdo. Pero pues Dios hablando, ¿verdad? A nuestra vida. Tenemos que estar ahí para ellos, para hacer ese soporte. Que Dios te abra ideas, Bella, para que puedas tú aportar algo en casa y que puedas también sentirte útil y que puedas cooperar, ¿verdad? Como decía Cari, que ella comenzó a hacer postres, entonces, pues siempre es válido y pedirle al Señor que nos vaya guiando. Gracias, Cari, por ese testimonio, la verdad que muy poderoso y qué bonito que podamos ser esas mujeres sabias, ¿verdad? Que nos inclinemos hacia el propósito de Dios. Sony, adelante. Buenos días, Ale, y a todas, ¿cómo estamos? Ay, no, pues yo creo que conforme al tema que nos compartías, del futuro y del propósito en nuestros esposos, creo que cuando como mujeres hacemos el trabajo para el cual fuimos llamadas como esposas, creo que si también tomamos nuestra posición o nuestro lugar, y estamos haciendo las cosas de Dios, creo que también vamos a hacer esas ayudas idóneas y poder estar orando por ellos para que ese propósito sea cumplido, ¿verdad? Mientras permanezcamos firmes, y oremos, pues yo creo que vamos a estar, viendo ese fruto del propósito en la vida de ellos. Yo recuerdo de las cosas que Dios fue ordenando en nuestra vida, que fue esa partecita también, y yo oraba porque, por ejemplo, a veces uno como mujer está, trabajando, yo me acuerdo que trabajaba todo el día y no estaba al pendiente de mi casa. Entonces, era una de las cosas que sí me preocupaba porque, pues, no estaba al pendiente de mis hijos, no estaba al pendiente de mi esposo, no estaba al pendiente de nada, pero yo trabajando bien a gusto. Entonces, cuando llegamos a Cristo, era una de las cosas que Dios me empieza a hablar a mí, ¿no? Porque no estoy en contra de que la mujer trabaje y eso, pero sí, de que sí tenemos que estar al pendiente de nuestro hogar, pues, en ese lugar donde Dios nos puso también de estar al pendiente de nuestro hogar, del esposo y de los hijos, ¿no? Entonces, yo no estaba al pendiente de nada y bien a gusto trabajando y sí ganando un buen dinero, pero, pues, estaba fuera de. Entonces, yo empecé a orar porque mi esposo se levantara como cabeza, como proveedor de la casa, aunque era proveedor, pero, pues, yo tenía que trabajar y descuidar esa parte. Entonces, cuando yo empiezo a orar en esa parte, pues, yo me salgo de trabajar y él empieza a levantarse en esa área de proveedor, empieza a levantarse en proveer para la casa, en proveer. Yo no tenía ya que poner ningún 5 porque él lo proveía, ¿no? Y siempre que estamos comiendo, cuando damos gracias por los alimentos, le digo a Dios siempre, y oramos todos juntos, le digo: "Gracias, Dios, porque tú bendices estos alimentos, y gracias porque tú, bendices la vida de mi esposo, porque él es el proveedor de esta casa". Entonces, también en esa parte, pues, siento como que Dios puso ese orden, Dios también puso propósito cuando creo que pones orden también en tu vida conforme a lo que Dios va mostrándonos y en base, pues, a lo que también nosotros estamos orando, porque yo veo que siempre cuando llegamos a Cristo, pues, empezamos a ver esas áreas que tenemos que orar por nuestros esposos, ¿no? Y yo veía que en esa área estábamos en desorden y empezamos a orar, incluso juntos orábamos, ¿no? Entonces, cómo Dios va supliendo y va poniendo propósito. Ahora, después de que, pues, ya tengo que más de 10 años que dejé de trabajar, él provee para la casa sin necesidad que yo, pues, tenga que estar, trabajando.
Y también le sirve a Dios, o sea, también se da el tiempo porque digo: "Ay, amor, de verdad que no sé cómo le haces", porque, pues, su tiempo sí quita mucho su trabajo quita mucho tiempo. Sin embargo, pues, está también sirviéndole a Dios, tiene también su grupo amistad. Ahorita vamos a apoyar en un tiempo en Celebremos, entonces sí hay actividades, y le digo: "Amor, acuérdate que siempre primero está tu casa, ¿eh? Siempre". Entonces, pues, son cosas que Dios va poniendo propósito y Dios va poniendo dirección en nuestras vidas. Y, pues, muchas gracias, Ale, por este tema. Sí, así es, Sony. La verdad es que gracias a ti por este testimonio que nos hace reflexionar que aun cuando trabajemos fuera tenemos que tener cuidado de nuestro hogar. No, el trabajar fuera no nos exime de las responsabilidades de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, mucho ojo aquí, mujer. Tú tienes que dar la milla extra cuando estás trabajando y tienes una familia. Sí, a mí muchas veces me siento desgastada y voy seguido al trono de la gracia porque es muy cansado, es muy pesado, pero la verdad es que es muy satisfactorio también poder ayudar a tu esposo cuando necesite y saber que, y pues también el saber que cuenta con ese respaldo, este, económico, ¿verdad? Entonces es bonito, pero siempre y cuando pídele a Dios mucha sabiduría para que puedas compaginar ambas partes, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que, pues gracias a mi trabajo que tengo, pues que soy dueña de mi tiempo, soy autoempleada, pero realmente puedo acomodar mis citas y compaginarlo muy bien con mi casa y gracias a eso he visto crecer a mis hijas, he podido guiarlas en los caminos del Señor y he estado pendiente, no he descuidado, porque como dice Sonia, no olvidemos que nuestra, nuestro primer ministerio es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, después todo lo demás. Adelante, Yadi Barbarín, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo están? Adelante, Pues bella, yo buen les día. voy a compartir algo bien curioso, que fíjense que yo no oré por el trabajo de mi esposo. O sea, aquí está Sonia, que no me deja mentir. Sonia es una persona tan certera, o sea, acierta tantas cosas cuando ora por nosotros, que yo recuerdo que en una ocasión platicando con Sonia, yo le dije: "Ay, fíjate que voy a trabajar en un bar, y voy a acomodar mis tiempos para yo ir a la iglesia". Y me acuerdo que Sonia me dijo: "Yadi, ¿ya lo oraste? ¿Ya oraste el lugar en el que vas a trabajar?". Y yo: "No, pero es que fíjate que yo estoy viendo los tiempos y sí, sí puedo ir a la iglesia, sí esto, sí el otro". Este, pues resulta que no lo oré. En ese entonces estaba yendo a Celebremos la Vida, tuve que dejar el taller de Celebremos la Vida porque el restaurante o el bar se abría de miércoles a domingo, y luego después, pues, la hora pico, del sábado, pues, era para nosotros en el horario de las prédicas. Y ¿qué creen? Que no duré mucho tiempo trabajando ahí, o sea, solamente, 4 meses y cerré el restaurante, aunque yo lo agarré por mi parte y todo, pero yo dije: "Señor", dije, "esto me pasa por no ponerte primero, por no preguntarte, por hacer las cosas en mis fuerzas". Y créanme lo que aunque yo tenía un contrato por 6 meses, y cuando lo hablé con los dueños del negocio, yo les dije: "¿Saben qué? Pues, si lo pueden rentar o si lo pueden vender, no tengo problema por entregarles el local, y pues, nada más ustedes, pues, ya no me cobren los siguientes 2 meses", ¿no? O sea, pues, ¿qué creen? Que no, que ellos dijeron que teníamos un contrato y que si yo no tenía para pagar la renta, los siguientes 2 meses que me faltaban, pues, el contrato decía que yo tenía que pagar 3 meses. Entonces, yo me puse en oración y yo dije: "Señor", dije: "Si tú eres mi proveedor", dije: "¿Cómo no vamos a tener para suplir esas rentas en un contrato que yo sin preguntarte, tomé?", ¿verdad? Pero yo dije: "Señor, yo confío en ti, que tú eres, mi proveedor, que tú no me vas a soltar de tu mano, aunque yo soy una orejona por no haberte puesto en primer lugar y haber orado este tipo de lugar como empleo, yo sé que no me sueltas", ¿no?
Pues cerramos el local y los siguientes 2 meses Dios proveó para que yo pudiera pagar esas rentas. Y justamente en cuanto se vence mi contrato, al día siguiente paso por el restaurante y ya estaba rentado. O sea, yo dije, ellos ya tenían un nuevo cliente y se esperaron, ¿no? O sea, a que el contrato se venciera y es donde yo empiezo a ver muchas bendiciones por parte de Dios, cuando yo dije: "Señor, cuando te ponemos primero, porque tú siempre tienes que ser primero, o sea, tú nos demuestras tu gracia y tu amor, y sabemos que no nos va a hacer Bien, falta nada". Pero, sin embargo, somos personas así es. tan mundanas, porque no le puedo llamar de otra manera, tan mundanas que decimos que nosotros podemos, y nosotros tenemos, y nosotros hacemos pero tenemos que poner primero a Dios. Entonces, créanme lo que yo he recibido muchas Así bendiciones es. por parte de Dios y yo ahorita que estaba escuchando el tema decía, qué curioso que no oré por el negocio de mi, o el trabajo de mi esposo, pero debí de haber orado por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sino para mí. Y pues Dios nos quita de los lugares donde no nos quiere ver, o sea, Así es, siempre tenemos que tener esa parte presente, ¿no? así Y es. pues eso quería compartirles. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Yadi, la verdad, muy edificante tu testimonio. Y pues sí, es verdad, como les decía eso yo hace ratito, ¿verdad? Si decimos que Jesús es nuestro Señor, pues tenemos que consultarle todo lo que hacemos y lo que pensamos hacer, porque de lo contrario es orgullo el que nosotros queramos sentir que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Dice su palabra que apartados de Él, nada podemos hacer, entonces, por lo menos nada bueno. Entonces vamos, Martita, con un minutito, hermosa, porque ya nos alcanzó el tiempo. Adelante. Bueno, pues yo les quiero compartir pues que pues yo ahorita estoy en una situación de, pues ya les había comentado, estoy separada de mi esposo y, y pues él me pidió otra oportunidad. Entonces pues yo le dije a él definitivamente, le dije, mira, ya esta es la tercera oportunidad y tú no te pones las pilas, pero ok, le digo. Pero si tú te sales de ese trabajo, sí, donde estás, pues posiblemente podemos hablar de otra oportunidad. Y pues yo realmente les quiero decir que yo le pedí a él que se saliera de ese trabajo, pues porque él cometió adulterio en ese trabajo y ahí trabaja la chica. Es por el caso del que él y yo estamos separados. Entonces, oyendo este tema, pues yo sé que a él le gusta mucho ese trabajo, lo que desempeña ahí, y pues, y pues últimamente me ha comentado que pues a él le gustaría seguir ahí hasta completar sus 15 años, que le falta todavía un año y medio, pero realmente, pues yo estoy orando a Dios y entre él y yo hay Dios tiene propósitos eternos de que Él y yo estemos juntos y pues siento que Dios me está dirigiendo, pero en esa área del trabajo pues todavía no está claro porque pues a Él le gusta. Y en cuanto en lo espiritual, pues yo estoy sirviendo en Celebremos y, y pues yo sin orarlo también pues porque yo dije, ya no voy a orar por él en tiempo atrás, días atrás, pues él ya decidió de su parte, de su corazón, servir ahí en Celebremos, él ya terminó su taller, ha estado siendo sanado de sus heridas y pues eso, pues como que a mí me agradó, ¿verdad? Él está sirviendo y pues ya los dos estamos sirviendo, pero pues ahora falta esta área de su trabajo. Entonces, pues seguiré pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que le abra otra fuente Así o es, que me ayude a hermosa. mí a entender, a depositar esa fe en Él, de que si Él pueda seguir en Pues yo ese creo que trabajo. seguir orando, Pues sí, exacto. Seguir orando y decirle, y pedirle al Señor que te muestre los tiempos, ¿no? Y que se los muestre a Él. así Si es. es tiempo de dejarlo, pues eh,
que así se lo muestre. Muchas gracias, Martita. Sí, Y pues vamos gracias. a orar. Si alguien más tiene algún testimonio, puede compartirnoslo ahí en el grupo, ¿sale? Vamos a orar. Señor, oramos, Padre, que tú puedas permitirle a nuestros esposos escuchar con claridad ese llamado que tú tienes para sus vidas. Ayúdales a comprender quiénes son en Cristo y darles la certeza de que fueron creados con un gran propósito. Que sean iluminados sus ojos del corazón para que sepan que hay esperanza y a qué los has llamado. Señor, cuando tú nos llames, también nos capacitaste. Capacítalos a ellos para que puedan caminar dignos en su llamado y ser esos hombres para los cuales tú los creaste. Señor, continúa recordándoles para qué los has llamado y no dejes que se desvíen con otras cosas que no son esenciales para tu propósito, que no están alineados a tu propósito. Quítale el desaliento, el cansancio, el temor, y dale nuevas fuerzas para que no se rinda. Levanta sus ojos de las circunstancias presentes del momento, para que él pueda ver el propósito que está más allá para lo cual tú lo creaste. Dale la paciencia para esperar por tu tiempo perfecto. Oramos, Señor, esta mañana que los deseos de sus corazones no estén en conflicto con tus deseos y que ellos puedan buscar tu dirección y escuchar claramente tu voz cuando tú hables a sus almas. Te doy gracias por cada mujer virtuosa que está aquí conectada, que sé que se va a esforzar, Señor, por ayudar a su esposo con sus oraciones para que ellos puedan cumplir ese propósito que tú tienes para sus vidas, que puedan alinearse ambos a tu visión, Señor, que ellos puedan caminar tomados de la mano, como dice la palabra rema de este año en nuestra congregación, que caminemos rumbo a la misión, ¿verdad? Y que ellos puedan andar en esa visión. Ayúdales a enfocarse en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias a todas, bellas. Bonito día. Amén, Amén, Ale, amén. gracias, Dios los Ale, bendiga. Buenos gracias. días. Gracias. Gracias. Dale. Muchas bendiciones. Muchas Muy gracias, Ale. hermoso y edificante.